Gracias por continuar con nosotras aquí en el Con Todo. Vamos justamente a la sección de El Con Todo. Hoy ya es 19 de junio. Desde el 15 de junio el INE debió haber validado las elecciones y dado constancias de mayoría. Sin embargo, ha habido bastantes dudas sobre los criterios de idoneidad. Vamos pues con el Con Todo. Desde el día de ayer, particularmente con el Consejo General del INE. Les decía, el 15 de junio es donde estaba agendado que iba a validar las elecciones, como hemos visto en el caso de los ministros y de los magistrados, tanto del tribunal como también, no nada más del Tribunal de Disciplina. Los que faltan son los que son bastantitos, más de 800, particularmente elegidos para ser magistrados y jueces de circuito. Particularmente hay dudas sobre este requisito constitucional, así está escrito en la Constitución a partir de la reforma judicial, que tienen que tener un promedio de 8 para ser idóneos. Bueno, a los comités de evaluación se les colaron esos, la gente votó por ellos y ahora el INE está determinando, desde el día de ayer se encerró, hizo bastantes pausas. Hoy estaba agendado la sesión a las 10 de la mañana, terminó por cancelar porque siguen definiendo estos temas, estos detalles de metodología de si van a aceptar o no a los que ganaron a pesar de no cumplir con este requisito constitucional. Lo que el día de ayer ya determinaron y de manera pues es lamentable porque pues había pruebas. Estoy hablando del tema de 8 de 8. Esta es una medida que tiene el INE desde 2021 para evitar que personas que aspiran a un cargo público, en este caso a ser juzgadores, lleguen a esos cargos con antecedentes de violencia contra las mujeres. Ahí estamos viendo pues todos los supuestos de delitos, que incluye ser deudores alimenticios, pero también con violencia sexual o violencia doméstica. Bueno, ustedes saben, son 11 consejeros del INE los que conforman el Consejo General. Solo 2, la consejera Carla Humphrey y la consejera Rita Bell, votaron en contra de otorgar la constancia de mayoría a 2 candidatos a juzgadores que tienen expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, uno por violencia sexual a sus alumnas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el otro hostigamiento laboral contra al menos 8 trabajadoras. Ahí están ya los expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuál fue el tema? Que el propio INE no fue para pedirle esos expedientes al Consejo de la Judicatura y tener las herramientas para decir no les vamos a dar la constancia de mayoría. Bueno, los comités de evaluación, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial palomearon a estas personas, la gente votó por ellas y ahora el INE también los palomea, aunque 2 consejeras dijeron que no, los otros 9 dijeron que sí, incluyendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que particularmente el día de ayer traía sus lentes morados y también aquí una insignia morada, supuesta equidad de género, pero pues en los hechos vimos que votó y palomeó a estos 2 magistrados. Bueno, hablemos de qué es la medida 8 de 8, ya lo veían en pantalla. Esto es a nivel constitucional, es el artículo 38 de la Constitución que establece supuestos delitos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos, es decir, no tiene el derecho a ser electa o nombrada en un cargo público, en este caso para juzgadores. Por estar prófugo de la justicia, por sentencia firme que imponga como pena esa suspensión, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, o por violencia a la intimidad sexual, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa y por violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues justamente es lo obvio, Mon, si tú estás en alguno de estos supuestos delitos y aspiras a ser juzgador para justamente garantizar justicia, es pues bastante paradójico. Bueno,
Los candidatos señalados por las consejeras Carla Humphrey y la consejera Rita Bell son dos. Uno es Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz. La gente votó para que fuera magistrado del Cuarto Circuito en Nuevo León. Y el otro es Gerardo Antonio Valerio Pinillos, magistrado electo del Quinto Circuito Judicial en Sonora. También lo votó la gente y ganó. En la sesión del domingo 15 de junio también se había mencionado a Sergio Díaz Rendón, magistrado electo en materia electoral, pero ya al momento de la votación ya no se mencionó. Bueno, Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz fue denunciado por diversas estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León por acoso sexual docente e incluso recibió denuncias a través del movimiento Me Too. Eso fue por un lado, renuncias anónimas en redes sociales. Sin embargo, a nivel prueba, el Consejo de la Judicatura Federal sí tenía un expediente de él con estas acusaciones de violencia de género. ¿Cuál fue el tema? Y de acuerdo con la propia consejera Carla Humphrey, el INE no hizo su chamba, no pidió este expediente al Consejo de la Judicatura Federal y entonces no tenía la información suficiente para no palomearlo. Ojo, porque estos expedientes no son públicos, al tratarse de denuncias están pues justamente con candado. El otro es Genaro Antonio Valerio Pinillos. Él era ex juez, más adelante vamos a ver cómo incluso ayudó a un exgobernador de Tamaulipas, pero ahorita estamos hablando de violencia de género. El ex juez Genaro Antonio Valerio Pinillos tiene 7 denuncias de 8 trabajadoras. Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal le abrió un expediente disciplinario, el 58/23, por hostigamiento sexual y abuso de poder. El Consejo de la Judicatura Federal consideró procedentes estas denuncias de hostigamiento sexual y abuso de poder de al menos 8 trabajadoras y entonces determinaron por unanimidad decretar la suspensión temporal del cargo. Pero una vez más, esa información no fue requerida por el INE para esta medida del 8 de 8 y entonces ahí fue el problema. Ahora, si ustedes los buscan en redes sociales, van a ser funcionarios públicos a partir de septiembre, pero en medio de estos señalamientos y expedientes y suspensiones por parte del Consejo de la Judicatura Federal, han decidido hacer o privada o restringida sus redes sociales, a pesar de que están rumbo a un cargo público. Bueno, el día de ayer, en esta sesión que tuvieron el Consejo General del INE para empezar a dar constancias de mayoría, no llegaron a un acuerdo final. Están revisando el tema de los promedios. Hoy lo iban a terminar de revisar, pero se dieron una encerrona y lo van a hacer hasta la próxima semana. Pero lo que sí se votó fue este tema de la 8 de 8. La consejera Carla Humphrey expuso por qué ambos magistrados electos, Jaime Vladimir Ángel Cisneros y Genaro Antonio Valerio Pinillos, que van a estar tanto en Nuevo León como también en Sonora, porque fueron votados por la gente, porque fueron validados por los comités de evaluación que se supone que iban a hacer el filtro para este tipo de personajes. Bueno, ¿por qué no debían pues justamente recibir su constancia de mayoría? Esto fue lo que dijo y sobre todo, ojo, porque está reconociendo que el propio INE no hizo su trabajo. Lamentó que el INE no solicitara al Consejo de la Judicatura Federal estos expedientes para tener ya la conclusión de que fueron agresores de mujeres y por ende no cumplían el requisito para hacer este cargo. Así lo dijo el día de ayer durante la sesión del INE. En lo referente a la 8 de 8 contra la violencia y los 2 otras causales del artículo 38 constitucional, quiero expresar mi voto en contra, como ya lo hice el domingo pasado, de la asignación a Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz como magistrado cuarto de circuito judicial correspondiente a la entidad de Nuevo León en materia administrativa. Como ya lo señalé, este candidato, a mi juicio, no es elegible por haber ejercido hostigamiento sexual y violencia docente contra sus alumnas cuando fue profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diversas personas comunicaron a este instituto que él acosaba a sus alumnas a cambio de calificaciones, incluso que ha recibido denuncias públicas como parte del movimiento Me Too de esa universidad. Dentro de los requerimientos que se hicieron por parte de este instituto, lamento mucho que únicamente se hayan girado oficios al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y no se haya ampliado a otras instancias como el Consejo de la Judicatura, en donde también se señala que hay un expediente en su contra y que incluso ya pudo haber estado suspendido temporalmente de su cargo. Al día de hoy,
el candidato no ha presentado el formato bajo protesta de decir verdad de que no incurre en los supuestos de la medida de 8 de 8, pero sí compareció, lo cual resulta por demás extraño. En su comparecencia señaló que se trata de una calumnia, de una opinión de una persona que se esconde en el corbate anonimato y señala una serie de elementos probatorios que deberán colmarse para acreditar la veracidad de los hechos. Me parece que es clara muestra de lo que está mal con la justicia en México para las mujeres, someterlas a un estándar probatorio revictimizante y sin perspectiva de género, cuyo resultado en la mayoría de los casos es injusto y desalentador. Por otra parte, también votaré en contra de la asignación a Genaro Antonio Valerio Pinillos como magistrado del Quinto Circuito en materia civil y del trabajo en Sonora. La ciudadanía informó que fue señalado por múltiples denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados donde ha ejercido funciones. Hicieron referencia a que también el Consejo de la Judicatura ya lo suspendió temporalmente y que tiene un proceso disciplinario abierto por 7 procedimientos de investigación impulsado por al menos 8 mujeres que lo acusaron de hostigamiento sexual, así como por casos de acoso laboral, represalias y otras. En esta autoridad no giró oficios al Consejo de la Judicatura, de los cuales pudiéramos haber podido advertir conclusiones o vistas a otras autoridades por la comisión de estas conductas, por lo cual me parece que no cumplimos con lo que estuvimos obligadas a percatarnos de que no estuvieran en ninguno de estos requisitos y yo no puedo acompañar el nombramiento tampoco de estas 2 personas. Gracias. Bueno, aquí María Ávila pregunta, ¿cómo es posible que un acosador sexual, un presunto acosador sexual haya sido postulado? ¿Qué pasó con los filtros? Bueno, venía leyendo una nota de que un juez que está ahorita en prisión preventiva ganó. Ahí están los filtros del comité de evaluación que estuvieron sometidos a muchas presiones porque eran un montonal, miles y miles de aspirantes y pocos días para determinar quiénes iban a ser los idóneos a partir de cierta información que había en la red o en los currículums, pero, insisto, estos expedientes están cerrados por tema de que justo están en investigación, pero aquí preguntan, Ana G., que por qué el Consejo de la Judicatura Federal no lo sancionó. Sí lo sancionó, lo suspendió, pero el tema es que el INE, y lo está reconociendo la consejera electoral Carla Humphrey, que también el INE estaba rebasado por tanta información, no les pidió esos expedientes a partir de los cuales ya iban a tener las pruebas contundentes para no darle sus constancias de mayoría. Bueno, ya solo para el Pilón Mon, la consejera electoral Rita Bell también fue la segunda de los 11 consejeros que también votó en contra de darles la constancia de mayoría. No se las han dado porque no ha terminado todo este proceso de validez. Están viendo lo de los promedios en tema de magistrados y jueces de distrito, que son más de 800 cargos votados el 1 de junio. Pero dice Rita Bell, la consejera electoral, que uno de los casos todavía es más agravante porque todos los candidatos estaban obligados a decirle al INE si cumplían o no con la 8 de 8 y este personaje le valió y no lo hizo. Estoy hablando de Genaro Antonio Valerio Pinillos. Él además ya era juez. Cuando era juez primero de distrito en Tamaulipas, le concedió la libertad a Eugenio H., exgobernador de Tamaulipas, reclamado por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia. ¿Cuál fue la crítica en su momento de la Fiscalía General de la República en 2023 por la decisión de este juez, que la gente lo votó para magistrado allá en Sonora? En este caso se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por autoridades de otro país, Estados Unidos, con una garantía ilusoria, porque nada más le pidió pagar unos milloncitos, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales, solo porque el juicio se ha extendido en razón de dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, el exgobernador, y también por dilaciones del mismo juzgador que ahora las usa a su favor. Esa era la crítica de la Fiscalía en 2023, ninguno de los comités de evaluación lo detectó, la gente votó por esta persona y ahora el INE no puede no darle su constancia porque el Consejo de la Judicatura Federal pues no les entregó este expediente con el cual fue suspendido. Esto fue lo que dijo la consejera Rita Bell. De nada valió porque los demás consejeros, incluyendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, palomearon a estos 2 personajes. Yo, en cuanto al
tema de la revisión por parte de las áreas de la 8 de 8, igual me voy a apartar de la integración del Tribunal Colegiado del Circuito Judicial 4 de Nuevo León. Son los mismos casos que expuso la consejera Carla Humphrey, y también de el octavo magistrado del Tribunal Colegiado del Circuito Judicial del 05 de Sonora. Y igual ya señalaron por qué. Me parece que aparte de las denuncias que hay, también en este caso no hubo ni siquiera una respuesta para presentar la documentación que probara que los hechos por los que se les acusa pues no tuvieran sustento. Entonces ni siquiera hubo respuesta y por tanto yo votaré en esos dos casos en contra. Bueno, pues ahora a estar pendientes de esta sesión que todavía no concluye del INE. Ya nos hablabas, Dul, de estos perfiles cuestionados con denuncias por violencia contra las mujeres. Falta también analizar todavía otros perfiles, la entrega de constancias de jueces y juezas. Entonces les vamos a seguir informando. Gracias también por sus comentarios.